Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión, estudiaremos las propiedades químicas de los compuestos orgánicos nitrogenados. Comencemos. En esta videotutoría nos vamos a centrar en las propiedades químicas de las aminas y de los nitrilos, debido a que las propiedades químicas de las amidas ya las estudiamos en la videotutoría dedicada a los derivados de ácidos carboxílicos. Comenzando el análisis de las propiedades químicas de las amidas, vamos a estudiar que la principal característica química que los define es su basicidad, ya que las aminas son bases orgánicas importantes, y esto se debe al par de electrones no compartido que se encuentra sobre el átomo de nitrógeno. Si lo analizamos según la definición de Bronsted y Lowry de ácidos y bases, las aminas serían bases debido a que aceptan protones. Y si lo vemos desde la perspectiva de los ácidos y bases de Lewis, las aminas serían bases de Lewis debido a que tienen la capacidad de donar electrones. De esta manera podemos decir que el átomo de nitrógeno es un buen nucleófilo, de manera que en las reacciones químicas de este tipo de sustancias principalmente lo vamos a ver actuando como un nucleófilo. Vamos a comenzar analizando las propiedades químicas, primero hablando de cómo preparamos a las aminas y a los nitrilos. En cuanto a lo que es preparación de aminas alifáticas, estas se pueden preparar principalmente mediante dos métodos: sustitución nucleofílica o reducción de amidas y nitrilos. Vamos a comenzar discutiendo la sustitución nucleofílica. Ya estamos familiarizados con este tipo de reacciones. Acá vamos a tener un sustrato, que en este caso va a ser un haluro de alquilo, que va a reaccionar con un nucleófilo. En este caso nuestro nucleófilo va a ser la amina. Y nuestros productos son el producto sustituido de la reacción y un grupo saliente. Un ejemplo de esta reacción lo tenemos en la reacción de la etilamina con el yoduro de metilo. En este caso primero vemos que se forma un intermediario llamado yoduro de etilmetilamonio. En medio básico, esta sustancia se va a convertir en el producto de sustitución etilmetilamina. También se pueden preparar mediante reducción de amidas y nitrilos. En este caso vamos a utilizar reactivos de reducción con los que ya estamos familiarizados, como el hidrógeno catalizado por un metal o el hidruro de litio y aluminio. Ahí tenemos ejemplos de la reducción o la preparación de la N-propilamina por reducción de la propano-nitrilo. También tenemos un ejemplo de la preparación de la etilamina mediante reducción de la acetamida, en este caso con hidruro de litio y aluminio. En cuanto a la preparación de aminas aromáticas, estas se pueden llevar a cabo mediante reducción de compuestos nitrogenados aromáticos. Nuevamente aquí vamos a utilizar reactivos de reducción como el hidrógeno catalizado por metal. Tenemos ejemplos de la preparación de la anilina mediante reducción del nitrobenceno, o también tenemos un ejemplo de la preparación de la paranitroanilina mediante reducción del paranitrotolueno. En cuanto a lo que es preparación de nitrilos, estos se suelen preparar mediante sustitución nucleofílica. En este caso, el reactivo nucleofílico que se suele utilizar es una sal de cianuro, por ejemplo el cianuro de potasio. Aquí tenemos dos ejemplos: la preparación del propanonitrilo mediante la reacción del cloruro de etilo con cianuro de potasio, y también tenemos la preparación del 1,4 butano dinitrilo mediante la reacción del 1,4 dibromoetano con 2 moles de cianuro de potasio. En cuanto a lo que es la reactividad química de las aminas, vamos a estudiar 4 procesos que suelen sufrir químicamente las aminas: la formación de sales, la reacción de alquilación, la reacción de acilación y las reacciones de aminas aromáticas primarias. Vamos a comenzar discutiendo la formación de sales. En esta reacción las aminas reaccionan con ácidos minerales o con agua para formar sales que se denominan sales de amonio. Como podemos ver en la ecuación general que tenemos en la parte inferior de la pantalla, esta reacción es una reacción de neutralización, donde tenemos a nuestra amina que está trabajando como base reaccionando con un ácido para formar los productos típicos de una neutralización, una sal, que en este caso es sal de amonio, y agua. Ejemplos de este tipo de reacciones es el proceso que ocurre entre la etilamina con ácido clorhídrico para formar cloruro de etilamonio, o la reacción de la etilmetilamina con ácido clorhídrico para formar cloruro de etilmetilamonio. El segundo tipo de reacción son las reacciones de alquilación. En este caso, las aminas actúan como agentes nucleofílicos al reaccionar con los haluros de alquilo para formar el producto sustituido y un grupo saliente.
En este caso, un ejemplo de esta reacción es la reacción de la trimetilamina con yoduro de metilo para formar el yoduro de tetrametilamonio, que es una sal cuaternaria. Como vimos anteriormente en una diapositiva, este reactivo es un intermedio. En medio básico se formaría luego la sal sustituida o el compuesto de sustitución y el grupo saliente correspondiente. En cuanto a las reacciones de acilación, las aminas pueden reaccionar con derivados de ácidos carboxílicos para formar amidas. Recordemos que los derivados de ácidos carboxílicos son los cloruros de ácido, los anhídridos o los ésteres. Vamos a ver algunas reacciones de ejemplo de este tipo de procesos. Por ejemplo, al reaccionar el cloruro de acetilo con la etilamina, se forma el producto N-etilacetamida y ácido clorhídrico. En este caso es una reacción con un cloruro de ácido. Tenemos un ejemplo de una reacción con un anhídrido, donde el anhídrido acético reacciona con metilamina para formar N-metilacetamida y ácido acético. Otros ejemplos de este proceso es la reacción de la dietilamina con acetato de etilo. En este caso se trata de una reacción con un éster. El producto de esta reacción sería la N,N dietilacetamida y etanol. También tenemos reacciones, por ejemplo, entre la anilina con cloruro de acetilo. Nuevamente esta es una reacción con un cloruro de ácido y el producto formado sería la acetanilida y ácido clorhídrico. Finalmente tenemos las reacciones de aminas primarias aromáticas. En este caso, las aminas aromáticas primarias reaccionan con el ácido nitroso a 0 grados centígrados y se produce un compuesto iónico en el que se une el nitrógeno con una carga positiva al anillo. Y este ion formado lleva el nombre de aril diazonio o ion diazonio y tiene múltiples usos en la síntesis orgánica, debido a que permite formar diversos tipos de compuestos aromáticos sustituidos. Vamos a analizar algunos de los compuestos que se pueden obtener a partir de la sal de diazonio. Por ejemplo, podemos hacer reaccionar la sal de diazonio con cianuro de potasio para obtener benzonitrilo. Se puede hacer reaccionar también con una disolución acuosa en medio ácido para obtener fenol o con el ácido hipofosforoso para obtener benceno. También las sales de diazonio son muy utilizadas para obtener compuestos aromáticos halogenados. Podemos ver que al hacerlo reaccionar con cloruro de cobre en ácido clorhídrico se forma clorobenceno, al hacerlo reaccionar con bromuro de cobre en ácido bromhídrico se forma bromobenceno, al hacerlo reaccionar con yoduro de potasio se forma el yodobenceno y al hacerlo reaccionar con ácido fluorobórico se obtiene el sustituyente fluorobenceno. También las sales de diazonio se pueden utilizar para formar compuestos aromáticos que tienen varios anillos aromáticos. Al hacerlo reaccionar con fenol se obtiene el producto parafenilazofenol y al hacerlo reaccionar con anilina se obtiene el producto parafenilazoanilina. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.